Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidas a este devocional, a este tiempo de oración, este reto de amor, orando 15 días por nuestros esposos. Y bueno, hoy es el día número 3. Y bueno, acabamos de escuchar una alabanza. ¿Y qué les parece si comenzamos este tiempo dándole gracias al Señor por este tiempo que Él ha acordado para todas nosotras? Y por supuesto, pues que Él sea ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, conforme a su palabra, porque Él es el privilegiado de este tiempo. A Él le damos la honra, a Él le damos la gloria en todo. Así que hay una voluntaria en esta noche, por favor, que le gustaría hacer la oración de inicio. Amén. Amén. Gracias, señora Blanquita, por favor. Bueno, Padre amado, bendito Dios, venimos ante ti en esta noche. Estamos, Señor, en este reto, pues, Señor, por los esposos de mis hermanas, de mis hijas y de todas las mujeres, Señor, que están en tu camino buscando la presencia tuya, Señor, orando por sus esposos. Yo no tengo esposo, Señor, pero tengo mis nietos, mis yernos y oro por ellos, Señor. Padre bendito, pongo todo en tus manos. Esta noche lo ponemos en tus manos, Señor. Y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, porque tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Tú eres el que nos hablas, Espíritu Santo. Ven sobre cada una de nosotros, sobre mi hermana Urania. Pases ese carbón encendido por sus labios para que ella pueda hablar y darnos a entender cada día más su palabra. Señor, toma el control de este tiempo, de estos 15 días, Señor, que vamos a estar en oración por los esposos, Señor. Toca los corazones, Señor, de todos y todas las que estamos orando, Padre. Que sea, Señor, esto una entrega completa en tus manos, Señor. Clamamos a ti, Dios, porque solo tú eres Dios, el grande, el poderoso, el fuerte, el Dios que nos sustenta, el que nos levanta, el que nos da esa fuerza para seguir, Señor, y no desmayar. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias también, Padre. También, Señor, clamamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos redarguye. Él es el que guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande, fuerte y poderoso, el grande de Israel, el creador del cielo y de la tierra, el que hace posible todo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Así sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, señora Blanquita. Y bueno, nuevamente bienvenidas a todas. Dios las bendiga. Y es un gusto estar acá nuevamente en este día número 3. Y hoy pues nos toca ver un poco o profundizar en la palabra del Señor con respecto a cómo orar por nuestros esposos como padres. Y bueno, quizá aquí asumo que todas, ¿verdad? Ya tienen hijos también y lo importante que es orar por nuestros esposos como esa función de padre. Así que, bueno, sin más preámbulo, porque no nos vamos de una vez a la palabra del Señor y vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5 2 al 3. Bienvenidas a quienes se están uniendo. Bendiciones, Bernice, Odra, Cristel, Katy. Bienvenidas sean ustedes acá a este espacio que Dios ha acordado para todas nosotras. Así que gocémonos en el Señor. Vamos a su palabra, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 2 y 3, por favor. Y si Amén. hay dos o tres versiones, está bien que las podamos escuchar, por favor. Gracias, señora Vicky. Y para servirle. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentad la grey de Dios, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Amén. Bien, gracias.
¿Alguien tiene una versión distinta que quiera leer? Yo tengo la misma versión que señora Vicky. Es primera carta de Pedro, o la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, por favor. Si alguien la tiene ahí, denme un momento para... Amén. Gracias, Santa, por favor. Ok, me dijo que es Primera de Pedro 2. Capítulo 5, por favor. Oh, Sí, capítulo 5. versículo 2 y 3. Oh, ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Ese es, ¿verdad, hermana? Sí, sí, Ok. sí. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Amén. Amén. ¿Qué versión leíste, Santa? Traducción lenguaje actual. Gracias. Su lenguaje. Perdón, Sí, ¿quiere que lea Dios habla hoy? por favor, La gracias. Sí. versión. Sí, permítame. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzando por ambición de dinero, sino de buena gana. Com- compor- Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta palabra y sea Él ministrando nuestros corazones. Hoy, como saben, vamos a orar por nuestros esposos como padres, lo importante que es. Y de ahí vamos a desglosar este versículo. Para quienes van entrando, estamos meditando la cita bíblica, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3. Pero, ¿qué les parece? Aún así hayamos dado inicio, ¿verdad? Empezamos con una oración. ¿Qué les parece si de la misma manera seguimos en esa postura de oración? ¿Por qué? Porque nosotras podríamos en los primeros 2 días que vimos este tiempo de oración, lo importante es que no seamos una mujer de queja, una mujer que cuestiona y en lugar de ponernos de rodillas, que es lo que tenemos que hacer, y no es que no significa que no nos podamos quejar. Siempre va a haber algún descontento, algún desagrado dentro de nuestro matrimonio, porque justamente hablábamos que la vida misma nos lleva a diferentes circunstancias, retos, desafíos, victorias y fracasos, y eso es parte de la vida y el matrimonio es un desafío. Y en ese desafío necesitamos mucha sabiduría por parte de Dios. Sin embargo, puede haber descontentos, puede haber un corazón entristecido, un corazón que está lastimado aún. Y nosotras siempre tenemos que estar en una posición de pedirle al Señor que limpie y lave nuestro corazón. Su palabra dice que estemos blancas como la nieve. Y qué mejor que nosotros vayamos con el Señor a pedirle al Señor a dejarle a Él nuestras cargas, aquellas cosas que no nos agradan dentro de nuestro matrimonio, porque este tiempo es para orar por nuestro matrimonio, para orar por nuestros esposos y claro, por nosotras mismas, porque el Señor está ministrando nuestros corazones. Así que, por favor, si les parece, tengamos un momento. Saben que me gusta poner esta música de fondo para que Él sea a través no a través de la música, es el Espíritu Santo quien ministra nuestros corazones y quien habla nuestras vidas a través de su palabra. Pero antes de continuar, entreguemos las cargas. Si acabas de venir del trabajo, si estás con muchas cuestiones en tu hogar,
con tu pareja, diversas situaciones que puedan estar pasando alrededor tuyo o dentro de tu matrimonio, tu casa, entrégaselas hoy. Pongámonos hoy a cuentas con el Señor. ¿Les parece? Y si es primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, milagritos. Oremos, por favor. Tomen un momento ahí a solas. En lo que estás escuchando, esta música de fondo, entrega al Señor tus cargas, tus preocupaciones, el afán del día. Cuéntale al Señor aquello que te preocupa, aquello que te entristece dentro de tu matrimonio. Aquello que aún no has podido soltar en tus propias fuerzas, hoy lo podemos hacer a través de la oración. Madre, en esta hora, Señor, vengo a ponerte todas estas cargas que tenemos en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros ese afán. Te entregamos nuestro cansancio del día, el afán del corre-corre del día, Señor. Tú sabes nuestras vidas, tú sabes nuestras agendas, nuestros calendarios, Señor. Yo venimos a descansar en ti, porque eso es lo mejor que podemos hacer, Señor. A poder recibir de ti palabra, palabra, mi Padre Celestial. Así que yo te pido en esta hora sigas ministrando nuestros corazones y que nuestro corazón se alinee al tuyo, Señor. Declaramos por fe que nosotros tenemos la mente de Cristo, tal y como lo dice tu palabra. Así que renovamos nuestro pensamiento en ti, en tu palabra, Señor, para que sigas hablándonos. ¿Cómo es que tú deseas que nosotras como esposas podamos orar, interceder por el hombre que pusiste a nuestro lado, Señor? Gracias te damos, Señor, por el regalo de la familia, por el regalo de nuestro esposo, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por el regalo de la familia, este ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Ministra nuestras vidas y nuestros corazones para saber cómo llevar nuestra casa, porque así como lo dice tu palabra, la mujer sabia es la que edifica su casa y queremos obtener sabiduría de ti, mi Señor. Así que te entregamos todo aquello que nos molesta, nos irrita, nos duele, Señor. Y sigue tratando con nuestros corazones. Sánanos, Señor, de aquello que aún no hemos podido librar. Aquello que todavía llevamos, Señor, hoy te lo entregamos. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos acá en Primera de Pedro 5, 2, 3. Y yo tengo la versión que había leído señora Vicky y es apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y bueno, cuando habla de la grey de Dios, empecemos por ahí, lo que se refiere a la grey se refiere a rebaño o a congregación. Y reitero, estoy acá, me preguntan, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y lo que dice acá, ¿verdad? Dice la grey de Dios. Bueno, ¿qué es la grey? La grey se refiere a rebaño o a congregación de fieles cristianos. Entonces, eso es lo que se entiende por grey de Dios. Es aquel a un rebaño. Pero también me detuve un momento para meditar y pensar qué es lo que significa apacentar. Ustedes acá leyeron una versión que dice el lenguaje es más sencillo y habla acerca de cuiden, dice unas versiones que leyeron. Pero apacentar se refiere a pastorear, se refiere a cuidar y nutrir a las ovejas. Miren el término que usa acá Pedro, el apóstol Pedro. Apacentar significa pastorear, cuidar, nutrir, guiar a las ovejas. Miren, gran trabajo el del pastor. Así que aquí se refiere a un pastor, ¿verdad? A un pastor que está y apacentar es un mandato bíblico, porque hay una responsabilidad por parte del pastor para, por ende, ¿verdad? Valga la redundancia, pastorear, que es cuidar, nutrir, guiar a las ovejas. Entonces, diciendo esto, me parece tan hermoso que acá la autora del libro, que es con nuestra guía, ¿verdad? El libro se llama Una mujer que ora por su esposo, de Elizabeth George. Y cómo nosotros podemos usar este versículo o estos dos versículos como una oración para nuestros esposos. ¿Por qué? Porque esta es una porción de la palabra bíblica clave para saber cómo orar, para que nuestros esposos, perdón, sean esos pastores en nuestros hogares, porque esa es parte del liderazgo del esposo, del varón, ser líder de su casa. Así que comencemos diciendo que nosotras sabemos que Dios es maravilloso y es maravilloso con su creación alrededor de todo lo que nosotros podemos ver y observar. Y asimismo, también lo es maravilloso y grande al hacer su creación y cuando hizo al hombre y a la mujer a su semejanza. ¿Alguien puede buscar Génesis 1:26, por favor? Génesis 1:26. Y bueno, solo antes de que alguien encuentre la cita bíblica. Si son tan amables, voy a pedir su ayuda, como siempre, ¿verdad? En que podamos aportar con las citas bíblicas, pero si hay alguna aportación o algo que comentar, por favor que lo hagamos al final para terminar el devocional, o sea, estar en correlación con lo que estamos hablando y al final, pues todas sus aportaciones y comentarios son bienvenidos. Génesis Amén. 1:26. Gracias, señora Vicky. 1:26, en versión 2 habla hoy. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Amén. Amén, gracias. Gracias, Dios. Hagamos, dice ahí, hagamos a nuestra imagen. Y aquí estamos, aquí cuando dice hagamos, está en plural, hablando de la Trinidad. Aquí está hablando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Yes. qué hermoso cómo ahí habla y le da esa autoridad, esa mayordomía al varón y a la mujer. Así que nosotros fuimos creados, ¿verdad? El ser humano fuimos creados por un Padre celestial, pero por ende, ¿verdad? También físicamente, nosotras estamos aquí por un Padre terrenal.
¿verdad? Y en un sentido espiritual, Dios también es nuestro Padre por medio de la creación. Nosotros sabemos eso. Todas acá tenemos o tuvimos un Padre en lo terrenal, ¿verdad? Acá en la tierra, pero tenemos entendido que tenemos un Padre celestial. El ser padre, el varón, y eso es algo tan importante que nosotras, no solo como esposas lo sepamos, sino a quienes tenemos varones, hijos varones, creo que es importante, y bueno, hombre y mujer, que lo sepa, pero el ser padre es de suma importancia, ya que aplica a la familia humana, por ende, y esto incluye a tu familia y a la mía. El papel del varón como padre es muy importante y es algo por lo que nosotros estamos orando hoy. Así como entendemos que Dios es nuestro Padre Celestial, también Dios espera de nuestros esposos que ellos sean los padres que guían a sus hijos, que puedan ser unos buenos pastores dentro de su casa. En otras palabras, aquí lo que habla, en resumen, lo que decía este capítulo, la autora, es de que eh, el hombre tiene que llegar a entender que él es pastor de su rebaño y nuestro hogar es es nuestro rebaño. Y es así como lo- lo pintaba, por decirlo así, esta autora. Así que eh, yo aquí, ¿verdad? Notando, estaba meditando la palabra. Si tu esposo no ha sido un buen padre, según nuestro criterio, porque siempre, ¿verdad? Nosotras tenemos un criterio y podemos calificar a nuestros esposos, qué tan buenos o qué no tan buenos han sido. Hoy vamos a aprender a cómo podemos interceder por ellos de ahora en adelante. No venimos acá con un juicio, sino a interceder, a decir lo que en nuestras fuerzas o en las fuerzas de nuestros esposos no lo han podido hacer porque no han tenido quizá la guía, porque no tuvieron un ejemplo, porque la base en su casa anteriormente no era Cristo o no fue Cristo. Ahora nosotros decidimos hacer las cosas diferentes. Por eso vuelvo y digo, no venimos con juicio, sino de ahora en adelante hacer las cosas diferentes para que sea Cristo la fundación de nuestra casa y de nuestro hogar. Así que diciendo eso, al mismo tiempo me llevaba a pensar en el Salmo 23. Acá todas lo hemos leído, El Señor es mi pastor. Y habla este salmo, Salmo 23, si ustedes no lo han notado o no lo han leído por completo, quizá, bueno, sí, pero igual se nos puede olvidar. En ese salmo, en 6 versículos, hay 12 promesas que el Señor nos deja. Imagínense, 12 promesas. 12 promesas en las que nos dice Él es nuestro cuidador, nuestro proveedor, el quien nos da descanso, paz, el que nos sana, el que nos guía. Él nos asegura su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. En Él hallamos consuelo, en Él hallamos amistad, protección y esperanza. Miren qué bueno es el Señor. Qué hermoso es saber que tenemos un pastor que cuida de sus ovejas y nosotras somos sus ovejas. En otras palabras, en cortitas palabras, Él provee todo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él y lo sabemos. Y eso es lo que también el Señor nos viene a recordar en este tiempo, en esta hora, que en Él lo tenemos todo. Aquello que nos haga falta, el Señor nos dice, yo estoy acá, yo soy tu pastor. Y diciendo eso, también vuelvo y repito, todo buen rebaño necesita un buen pastor. Todo buen rebaño necesita un buen pastor y por eso nosotras, como esa mujer que intercede por su esposo, venimos a orar para que sea un buen pastor. Y miren, alguien dirá, bueno, pero mis hijos ya están grandes. Mi esposo no lo hizo de la manera correcta. El tiempo del Señor es perfecto y el Señor sigue obrando en los corazones nuestros y los de nuestros esposos. Y mientras tengamos vida, y mientras nosotros sigamos acá persistentes con la palabra del Señor, hay tiempo. Aun aquellas cosas que quizá creemos que que no se podrán corregir, el Señor nos está dando la oportunidad para corregir aquello que creíamos que ya no era posible, pero con el Señor todo es posible.
Alguien puede buscar, por favor, antes de seguir para entender cuando hablamos de que todo rebaño necesita un buen pastor, podemos ir a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan 21, 15, 17. Amén. Amén, gracias. Ok. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Amén. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? Gracias, Santa. La Reina Valera Por favor. es del 15 a qué versículo, perdón? 17, por favor. Al 17, ok. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Amén. Qué hermoso. Y es casi imposible no romperse, ¿verdad? Y saber cómo el Señor nos ama. Pero ahora vuelvan a escuchar el versículo base, el que estamos orando. Primera de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y miren lo que dice acá. Estos profundos versículos fueron escritos por el apóstol Pablo, quien a buen seguro sabía mucho sobre este asunto. Después de todo, era uno de los 12 discípulos. Había observado y presenciado cómo Jesús pastoreó a sus seguidores durante 3 años. Y tras la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos y habló directamente con Pedro. ¿Cuál fue el mensaje del Señor para él, para Pedro? Jesús le pidió 3 veces lo mismo. Apacentad mis corderos, está en el versículo 15. Pastorea mis ovejas, versículo 16. Apacienta mis ovejas, versículo 17. Antes de dejar la tierra y ascender al cielo, Jesús le repitió 3 veces su mensaje a Pedro para asegurarse que entendía sus responsabilidades como pastor. Cuida de mi rebaño. Y aquí, en nuestro pasaje, al tratar el papel del padre, ¿verdad? Hablando de nuestros esposos, al final de su primera epístola, Pedro hizo exactamente lo mismo que su Señor. Dejó una exhortación final y transmitió lo que Jesús le había dicho a él. Se dirigió a los líderes de las iglesias respecto a sus responsabilidades como pastores hacia la congregación. Resulta que también nuestros esposos son líderes de nuestra casa, de nuestro hogar, son los pastores de su rebaño. Así que nuestros esposos, en lugar de poner, de decírselos, ¿verdad? Que claro, podemos conversar con ellos. Él es el pastor de nuestras casas, pero asimismo también ponerlo en oración. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer ahora. Así que cuando meditamos en el versículo base, en la primera de Pedro, capítulo 5, entendamos algo, que nuestros esposos tienen a cargo también su ministerio y es su rebaño.
Nosotras hemos entendido que el primer ministerio de una mujer, claro, es nuestra casa, nuestro hogar, pero resulta también que el ministerio de un pastor es su rebaño, es su casa. Así que el ministerio de un pastor, dice acá, alimenta al rebaño. Y aquí a lo que se refiere, dice, deberes de los líderes de la iglesia incluyen alimentar, dirigir, alentar, aconsejar y guardar sus rebaños. El ministerio de un pastor consiste en supervisar su congregación y ser su líder. Y algo que nos exhorta acá el libro es que nosotras debemos desear que nuestros esposos se vean a sí mismos como pastores de sus hogares. Nosotras tenemos que orar para que eso suceda, para que ellos mismos se puedan llegar a ver como pastores, como líderes de sus casas. Porque resulta, y eso venía pensando, y después si quieren me pueden dar su opinión acerca de eso, resulta que ahora con estos movimientos del feminismo, que se ha levantado en que la mujer todo lo puede, todo lo hace, la mujer tiene hasta mucho más autoridad que los hombres. La mujer ha dejado a un lado esa responsabilidad que le toca. Claro, se entiende que porque por una influencia del mundo, por falta de ignorancia, porque tenemos que saber, todos somos ignorantes en algo y al no leer la palabra, al no estar alineados con la palabra del Señor, pues no lo sabemos o mujeres no lo saben. Sin embargo, es tan importante que nuestros esposos sepan y se vean y estemos orando una y otra vez para que ellos mismos, perdón, se vean y sepan que son los líderes de sus casas, los pastores de su rebaño. Y acá dice, es una prioridad para que entienda que debe tener primero la palabra de Dios en su corazón para poderla trasladar al corazón de sus hijos. Miren qué importante es eso. Que nosotros, vuelvo y digo, nuestra labor no es ir a bibliazos ni mira, este reto se nos dijo que tú tienes que ser el que tienes que decir la palabra. No vamos a ir con esa letanía, sino lo vamos a hacer de otra manera, en oración. Y me gustaría que alguien busque, por favor, Deuteronomio 6, 6, 7. Deuteronomio 6, 6, 7. Tengo que agregar que, bueno, estos versículos que les doy es para que los sigan meditando, para que los tengan ustedes. La idea es de que en este tiempo devocional, cuando estamos meditando su palabra, ustedes también anoten estos versículos y también a solas ustedes sigan practicando este tiempo de oración. Milagritos, ¿la tienes? Amén. Acá lo tengo, hermana. Gracias. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Qué hermoso. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y esto es un versículo también que nosotras podemos orar para que nuestros esposos tengan y deseen la palabra del Señor y esté en sus corazones, porque de esa manera es como ellos. Nosotros no tenemos idea del gran impacto que causa que sea el varón, el líder, el pastor de la casa, hable y transmita la palabra del Señor. Así que esto también es una oración que podemos hacer. Dice, y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Con las palabras de Dios en su corazón, en el corazón de nuestros esposos, tu esposo y el mío, puede enseñar con diligencia a nuestros hijos. Otra parte importante de que ellos se sepan y se vean como pastores es que, como dice nuestro versículo base, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice. Y ¿qué está diciendo acá? Los motivos del corazón del pastor.
Y dice acá, no por fuerza, sino voluntariamente. Y a lo que se refiere es que debe cumplir su función porque ama a Cristo, no por una simple obligación. Es porque lo hace con gozo, porque le sirve al Señor, porque sabiendo que le es obediente al Señor, está haciendo lo que le corresponde. Así que, ¿por qué? Resulta que hemos visto y hemos sabido muchas historias, quizá alrededor nuestro, de que hombres, varones, por decirlo así, tiran la toalla y abandonan sus hogares porque no pueden con la carga, porque así lo llaman muchos, porque no es una carga, es un privilegio tener familia. Resulta que hay muchas cosas que se sobrecargan los varones y dejan a un lado sus familias, porque no pueden, porque no quieren, etcétera, etcétera. Resulta que acá hay una responsabilidad el ser pastor, así como es un privilegio, como les digo, el tener una familia, un hogar. Aquí dice, ¿verdad?, que debe cumplir su función porque ama a Cristo y al rebaño, y no porque tenga un trabajo que hacer o como por obligación, dice. Así que dice, ora. Cuando estás orando y pidiendo ora pidiendo que tu cónyuge pueda considerar el ser padre de tus hijos como un llamamiento supremo y que pueda entender que es su mayor misión, gozo y propósito y recompensa. Ora para que no lo vea como un deber u obligación, sino como un privilegio recibido del Señor. Mire cómo cambia acá la perspectiva la autora en cómo podemos nosotros orar, cómo nosotros podemos interceder por nuestros esposos y en este día nos llama a que nosotras podamos interceder para que sean esos padres que el Señor desea que sea para nuestros hijos, no a nuestra manera, no aquello que no cumple y no hace, porque el mismo Señor es el que lo ministra. Por eso repetimos como el primer día. Si aún tu esposo no ha ido a los pies del Señor, no conoce al Señor, no ha vuelto a Cristo, es decir, no lo ha recibido como su Señor y Salvador, lo primero es que hay que hacer es seguir orando por su salvación, para que una vez llegue a los pies del Señor, Él entienda cuál es su papel, lo que el Señor le manda hacer. Así que eso una y otra vez lo vamos a estar exhortando en estos 15 días para seguir orando, intercediendo. Y aún así, él haya vuelto a Cristo, él es cristiano, él sepa, él crezca espiritualmente y desee conocer la palabra del Señor, porque el Señor es quien lo tiene que instruir. Él es quien lo tiene que guiar para ser ese pastor en su rebaño. Como para recordar o meditar más bien en este versículo base de Primera de Pedro, eh, dice también cómo debe ser la actitud del pastor. Y después dice acá, no como teniendo señorío, dice el versículo. Y acá lo que dice, no, lo que nos exhorta a que nuestros esposos no actúen como dictadores, sino que deben tener ese balance entre amor y disciplina. Porque un pastor también tiene responsabilidades y tiene a cargo su rebaño, pero sucede que también pueden llegar a tener, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Em, Como un exceso de poder, si se puede llamar así, en querer mandar, dominar a su rebaño. Y no se trata de eso. Se trata, dice acá, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que orar por esa actitud del pastor de nuestra casa, sabiendo que ellos son líderes y que van a ser ejemplos de nuestros hijos. Y después otro punto que menciona acá el libro es de la mayordomía de un pastor. Y les leo acá lo que dice. Sobre los que están a su cuidado, dice el versículo base. Hebreos 13:17 nos indica que los líderes de la iglesia han de dar cuentas. No deben tomarse sus puestos de responsabilidad a la ligera,
¿Por qué? Porque Dios los hace responsables por su forma de liderar a su rebaño. Así que es tan importante que nosotras podamos orar para que nuestros esposos sepan que ellos son los responsables de cómo están liderando sus casas y también les van a dar cuentas al Señor. Los líderes de las iglesias, ¿sabían ustedes que los líderes, los pastores tienen que rendirle cuentas? Pues a la denominación, a la congregación, pero sobre todo a Dios. Lo mismo los pastores de nuestras casas. Y nosotros vamos a orar para que ellos tengan el discernimiento y la sabiduría de ser esos buenos pastores. Así que tomando en cuenta para después seguir continuando con lo que dice o el resumen que hice acerca de este capítulo, ¿qué les parece si nos ponemos en posición de oración en base a este versículo de Primera de Pedro para que nuestros esposos puedan saber, entender ese privilegio de ser pastores de sus casas, de sus pastores de sus rebaños, y de la misma manera ellos sigan y busquen y deseen la palabra del Señor? Así que pongámonos en posición de oración, pidiendo con todo nuestro corazón que ellos, cada uno de ellos, y mientras yo voy orando, mencione ahí a su esposo para que, para que todas intercedamos al mismo tiempo. Padre amado, gracias porque tú estás hablando en nuestros corazones y nos estás educando, nos estás instruyendo en tu palabra. A no ser esa mujer necia, sino la que edifica su casa, la que construye su casa contigo, Señor, con tu palabra. Y eso es lo que te venimos a pedir todas como primera instancia, Señor. Queremos ser esas mujeres que edifican su casa, esas mujeres, Padre amado, que somos obedientes a ti y a tu palabra. Y eso es lo que venimos a hacer ahora, a orar, a interceder por nuestros esposos. Y a cada uno por nombre te los ponemos en esta noche, Señor, para que sigas tú ministrando sus vidas. Señor, si alguno de ellos, Padre, aún no te conocen, Señor, llámalos, atráelos con lazos de amor, Padre Celestial, para que vuelvan a ti y te conozcan y sigan todas tus instrucciones, tus mandatos por amor, para agradarte a ti, Señor, porque sabemos que si te tienen a ti, lo tienen todo. Padre, y aún así aquellos que ya te conocen, ya te recibieron, Señor. También queremos pedirte por ese crecimiento espiritual, que haya hambre de ti, Señor. Así que sigue moviendo sus corazones, inquiétalos, Señor, para que busquen tu palabra, para que busquen todo lo que tiene que ver contigo, que desayunen, almuercen, cenen, deseando, su alma desee ese alimento espiritual. Y eso es tu palabra, Señor. Así que, Padre, en esta hora, este día, tú nos exhortas a que nosotras oremos por nuestros pastores, estos pastores que has puesto, estos líderes en nuestras casas, Señor. Así que venimos, Padre, a entregártelos. Quizá no conocemos todas sus cargas, sus preocupaciones, sus frustraciones, Señor, pero venimos a orar para que seas tú ministrando sus vidas, obres en ellos, mi Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, ahora para orar por nuestros esposos, menciónelo ahí, René, el Padre de nuestros hijos. Te rogamos para que nuestros esposos se vean como el pastor del rebaño que les has colocado en sus vidas. Y ellos son nuestros hijos o los que habrán en el futuro. Dale, Padre Celestial, a nuestros esposos tu amor y tu sabiduría para que dirijan a nuestros rebaños, nuestros hogares, como un pastor amoroso. Así como lo dice tu palabra, no enseñorándose sobre ellos, y no por obligación, Señor, sino con buena disposición y gozo, Padre Celestial. Haz que nuestros esposos, menciónelo ahí, sean ejemplos piadosos de cada familia acá representando, Señor. Sé tú, Padre Celestial,
obrando en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Atráelos con lazos de amor para que sean renovados sus pensamientos y que vean a su rebaño, a esta familia, cada familia acá representando con amor, así como tú los ves, Señor, como tú nos ves a nosotros. Y que por ende también, Señor, nosotras seamos esa mujer que anima, esa mujer que edifica su casa, animando a su esposo, hablando palabras de bendición. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues obrando en nuestras vidas y te entregamos nuestra casa, te entregamos nuestros matrimonios, nuestras familias completas para que seas tú ministrando. Deseamos y anhelamos, Señor, que seas tú el cimiento en nuestras casas. Ayúdanos a ver todo aquello que nos aparta de ti, mi Señor. Todo aquello que no es agradable a tus ojos, muéstranos. Sé tu Espíritu Santo inquietándonos y mostrándonos que aquello que no hacemos correcto, aquello que no decimos de la manera correcta, aquello que no pensamos según tu palabra, Señor. Ayúdanos, muéstranos para hacer conforme tu palabra y ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer en esta noche, cada hogar representado, sus vidas, Señor. Ministra a cada mujer, Señor, para que cita ellas también, así como lo estamos haciendo ahora, creciendo en ti, creciendo espiritualmente. Sigue obrando aun cuando dormimos, Señor, a levantarnos que nosotras también. Antes de querer el alimento físico, deseemos tu palabra con todas nuestras fuerzas donde estamos cargadas, fastidiadas, abrumadas, Señor, hoy te entregamos todo eso. Sabemos que tú eres un Dios poderoso. Sabemos que eres un Dios de milagros, aquel que transforma y cambia corazones, Señor. Y así como oramos por nuestros esposos, también sigue transformando nuestras vidas. Que seamos esas mujeres, Señor, como la mujer de Proverbios 31. Esas mujeres virtuosas. Y qué mejor, Señor, siendo obedientes a ti y a tu palabra. Gracias, Padre. Sigue obrando en nuestros corazones. Ten misericordia de cada una de nosotras. Que tu favor sea con nosotras. Te pedimos perdón también, Señor, donde no hemos sido agradable ante ti. Donde hemos hecho mal, donde hemos hecho mal, donde hemos también tenido una actitud áspera, poco agradable, poco dulce, Señor. Ayúdanos a que nuestras palabras y nuestra actitud sea agradable a ti, para que también nuestros esposos en nuestra casa pueda reflejarse Cristo a través de nosotras, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Alguien puede buscar Juan 10 del 1 al 16. Y me gustaría que dos personas pudieran leer. Juan 10 del 1 al 8 y del 9 al 16, alguien más, por favor. Y aquí esto vamos a leer el buen pastor y a través de estos versículos vamos a ver de manera rápida cuál es el papel de nuestros esposos como pastores. Juan 10 del 1 al 8 y alguien más del 9 al 16, por favor. Amén. Gracias, señora Vicky. En nueva traducción viviente. El buen pastor y sus ovejas. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario,
huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Amén. Amén. ¿Alguien quiere continuar del 9 al 16? Amén. ¿Cuál? 9:16. Gracias, señora Blanquita. 9:16. Desde el 9, ¿no? Sí, por favor. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor de su vida da por las ovejas. Más el salteado, a ver, dice, más el salaradio, y que no es el pastor de quien no son propias. La oveja ve venir y al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el salarario huye porque es asalarario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Gracias a ambas. Estoy buscando rapidito también acá en mi celular este versículo y solo me quiero enfocar de manera rápida en el versículo 10, Juan 10:10, que nosotros sabemos ahí, dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y ahí es Jesús hablando y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros tenemos que recordar una vez más que el único enemigo que tenemos es Satanás. Ahí es con el ladrón. ¿Qué es lo que él desea? Hurtar, matar y destruir. Y nosotras, ¿sabes? Sabiendo eso, no se lo tenemos que permitir. No tenemos que permitir que destruya, robe o mate una relación, mate o destruya, robe lo que es el diseño original del Señor, porque el Señor fue el que creó el matrimonio. Y nosotras tenemos que estar alineadas a la palabra del Señor. Y tengo que hacer un pequeño paréntesis. Ayer hablamos un momento acerca del divorcio, que yo les decía que lo que no dije es que esto que Odra nos leyó ayer, para quienes no estuvieron, el divorcio, claro que está es en la Biblia, pero el pastor, quien escribió el libro al cual aludía yo y que Odra nos leyó anoche, se refería de que el divorcio no es solo no comienza de, bueno, solo el papel y ya, sino que el divorcio, yo les expliqué, ¿verdad? Es algo que se empieza cuando hay una separación emocional, ¿verdad? Es cuando se habla cuando no hay un arreglo, es que se llega al divorcio. Obviamente, este devocional, este propósito es para exhortar a las mujeres, en este caso, a que luchemos por nuestros matrimonios, intercedamos por los matrimonios, sabiendo que el Señor reconstruye, el Señor restaura. Sin embargo, ¿verdad? Si hay alguien que está viviendo situaciones difíciles de abuso o hay adulterio, claro que se va a exhortar a que busquen personas
mucho más capacitadas que yo acá en este espacio, si no busquen a sus líderes espirituales, a guías que las puedan orientar si ese es el caso, si no hay una resolución por medio, claro, lo primero que siempre vamos a exhortar a que oremos, a que intercedamos, qué es lo que tenemos que hacer. Pero obviamente este no es el caso, no es el propósito de hablar acerca de divorcio. Se habló de una manera de decir de que el pastor, quien hizo este libro, orando 30 días por el matrimonio, habla de que eh, la palabra divorcio viene a ser como un asalto, viene a ser como el pronunciar una maldición a nuestro matrimonio. A eso es lo que se refería el pastor cuando lo que nos lo leyó Odra. Pero dejando y cerrando paréntesis, ¿verdad? Nosotros acá estamos orando para que el Señor reconstruya, para que el Señor edifique, para que el Señor vuelva a hacer lo que en nuestras manos días atrás o antes de conocer a Cristo, el Señor diga, aquí ahora yo estoy presente. Y por eso vuelvo y repito, acá el ladrón se refiere a aquel que quiere matar, robar y destruir. Y nosotras como esa mujer que edifica, sabiendo y como dijo Jesús, pero he venido yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor quiere darnos esa abundancia de gozo, de paz, de amor dentro de nuestro matrimonio. Así que cierro paréntesis con eso. Volviendo a esta porción que ustedes leyeron del buen pastor, bueno, anoten 6 puntos acerca de Juan 10 del 1 al 16 y el papel de nuestros esposos como pastores. Bueno, el buen pastor es aquel que dirige a su rebaño. Oremos para que nuestros esposos puedan ser esos líderes que puedan dirigir a su rebaño. Aquí marqué el resumen que había hecho. La autora de este libro habla de que muchos de nuestros esposos quizás son líderes en sus trabajos, ¿verdad? Tienen en sus trabajos tienen posiciones de liderazgo. Sin embargo, tenemos que orar para que nuestros esposos sepan que ellos son líderes más importantes de nuestra casa que en su trabajo, porque ellos ejercen un trabajo muy importante en sus trabajos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que orar a que ellos aprendan que su liderazgo es mucho más importante dentro de casa que fuera de ella. Punto número 2. El pastor está dispuesto a soportar dificultades por sus ovejas. El pastor está dispuesto a soportar dificultades por sus ovejas. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Sucede que muchos hombres por la presión de dificultades huyen. Y esto no es un carácter de Dios. Por eso nosotros también tenemos que orar para que nuestros esposos sean hombres piadosos, que aguantan de buena gana, dice acá, las dificultades por sus hijos. Porque tenemos que ser realistas. Cuando van creciendo los hijos, la dificultad o el grado de dificultad de ser padres a veces es más difícil y los hombres tienen que seguir siendo esos buenos pastores. Y como aquí dice, que toleran, que aguantan de buena gana ante las dificultades por sus hijos. Así que ellos de buena gana están dispuestos a saber cómo llevar su rebaño. Punto número 3. El pastor es responsable de proteger a su rebaño. Un padre no solo proporciona protección para su familia, dice acá, contra los peligros físicos, sino también vigila y protege el ámbito espiritual. Así que acá, ¿verdad? Habla de esa responsabilidad de proteger a su rebaño, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Qué importante es saber orar, cómo orar para que ellos se sepan esos líderes espirituales también. Punto número 4. El pastor provee para su rebaño. El pastor provee para su rebaño. Y para eso alguien, por favor, puede buscar
Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Amén. Gracias. Dice así, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Wow, fuerte, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así como aquí lo dice, ¿verdad? Que el pastor provee para su rebaño. Oremos para que ellos sepan cuál es la parte que les toca como proveedores. Y nosotras, claro, también como esas buenas administradoras. Punto número 5. El pastor conoce a su rebaño. Mire qué importante es que también nuestros esposos sean esos padres que conocen a sus hijos. Y algo que yo marqué acá en el libro dice, la ausencia no aumenta el cariño. Wow, y eso a mí me impactó, porque claro, entendemos que el varón, bueno, ahora la mujer trabaja igual que el esposo, ¿verdad? La vida cada vez se ha puesto más difícil y hay muchas mujeres igual que trabajan de duro como los esposos. Sin embargo, el esposo, ¿verdad? Va y trabaja y es el que mayor parte está, su ausencia, hay ausencia en casa. Y aquí dice, la ausencia no aumenta el cariño. Por tanto, dice, oras para que tu esposo esté involucrado en la vida de tus hijos. Pide a Dios que tu esposo sea tan cercano que lo sepa todo de ellos, sus esperanzas, sus sueños, sus temores. La presencia física de tu esposo y su conocimiento personal de sus vidas serán las mejores formas de influenciarlos. Porque ¿cómo hablarles o cómo aconsejarlos si no los conoce? ¿Cómo hablarle de él, de sus propias experiencias, si ni si su propio papá no tampoco no se da a conocer? Oremos para que eso suceda, para que conozca a su rebaño. Y último punto, el pastor está dispuesto a sacrificarse por su rebaño. Y me llamó la atención porque hace énfasis en Juan 10:11, que dice, yo soy el buen pastor. El el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá hace referencia la autora del libro diciendo de que, bueno, ella cree que, o tiene la certeza que nuestros esposos darían la vida por sus hijos. Por lo menos es hasta donde nosotras creemos que darían la vida por sus hijos. Pero aquí dice que, les leo lo que dice. Haz una oración para que Dios no solo ayude a tu esposo a estar dispuesto a morir por su familia, sino a sacrificarse para vivir por y con ellos. Entonces ya no es morir por su familia nada más porque sabemos que lo pueden hacer, sino también a vivir por y con sus hijos. Ora para que se sacrifique gustosamente su tiempo para estar con sus hijos, sus intereses por los intereses de sus hijos, su diversión para divertirse con sus hijos, su comodidad por la comodidad de sus hijos
y sus finanzas por el futuro de sus hijos. Miren qué hermoso es cómo nos enseña esta cita bíblica de Primera de Pedro 5, 2, 3. ¿Cómo podemos orar? Así que este, esto es lo que hoy les traigo, las herramientas para que nosotros podamos seguir orando, intercediendo por ese buen pastor que tenemos en casa. Declaremos que nuestros esposos por nombre son buenos pastores de su rebaño. Así que gracias al Padre por este tiempo que nos ha regalado. Las escucho si quieren compartir algo o aportar algo, preguntas. Amén. Aquí pone Santa, yo no sé ustedes, pero se siente la presencia del Señor. Amén. Una preguntita, hermano Urania, Sí, sobre la lectura del 16 que dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. ajá. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y hablarán y habrá un rebaño y un pastor. Dice. O Déjenme ver. sea, ¿a qué se refiere ahí que dice otras ovejas? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas ovejas que aún no han conocido del Señor y que Ah, Él ya, ya. está en busca de sus ovejas. Porque nosotras creemos o decimos, nosotras somos que encontramos al Señor, pero la verdad es que Él nos encontró a nosotros. Nosotros, una de Ya. sus ovejas que antes no sabíamos de Él nos encontró. Por eso nosotros somos, dice, deja las 99 por ir por la número 100. A esto se refiere el Señor. Ah, ya, amén, hermano. Gracias. Amén, amén. ¿Alguien más quiere compartir algo, aportar algo? Santa, Odra, Milagritos, Laura, Lupita, Katy. Hermana, yo, Sí, gracias. referente a la pregunta de la hermanita Blanca, yo aquí encontré que dice, este, que Jesús revela tener otras ovejas, que son los gentiles, los no judíos, que traerá para formar un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Lo que usted acaba de decir, pues sí, es eso. Gracias. Nosotros no somos judías, pero somos gentiles porque pues así es como se nos llama, pero también somos llamadas a su camino, a conocerle. Pues de allí podemos derivar muchas citas bíblicas, por ejemplo, la que dice que creo es Juan 3:16, que dice, tanto amó Dios al mundo, creo que sí, ¿verdad? Que ha Sí. dado a su hijo que tanto amó Dios al mundo, o sea, no nada más a judíos, como dice en a hebreos, como antiguamente decían, sino a todos nos amó, nos ama, que por eso ha dado a su hijo unigénito. Por eso dice, aquí dice, a otras ovejas, o sea, a las no judías, como ellos, ¿sí? A todo el mundo, vino por todos nosotros, salvación de todos nosotros, Amén. ¿verdad? Sí, Así. amén. Amén. Gracias. Bueno, Padre amado, Gracias. gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, Señor. Te pedimos, Señor, de manera humilde, que sigas ministrando en nuestros corazones y que esta palabra nos la llevemos a nuestra casa y nosotras seamos esas intercesoras en nuestro hogar por este pastor que has puesto en nuestra casa, Señor. Gracias por la vida de nuestros esposos. Gracias, Señor, por el privilegio de la familia, Señor. Así que te pedimos, Señor, seas tú a través del Espíritu Santo ministrando nuestros corazones aún en nuestros sueños, Padre, donde también te pedimos sea restaurador para un nuevo día. El día de mañana, Señor, pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas y que también esto lo podamos traer a, a una conversación con otra hermana en Cristo, con nuestros familiares, incluso con nuestros esposos, que seamos esas animadoras número uno
que seamos esas mujeres que edifican con sus palabras, Señor, a nuestros esposos, Señor. Ayúdanos, unge nuestros labios para que de nuestra boca solo salgan palabras de bendición. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.